Hola a todos, este es nuestro primer video acerca de métodos de integración, que pues es uno de los pilares más importantes del cálculo integral y es que ustedes sepan integrar, ¿listo? Y para integrar hay varios métodos que nos ayudan. Esto es la analogía como cuando ya sabíamos unas derivadas básicas y aprendíamos cuál es la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena, ¿cierto? Para poder determinar otras derivadas. En este caso vamos a utilizar algo parecido para poder determinar otras integrales. ¿Listo? Entonces yo lo que les propongo acá es lo siguiente. Voy a escribir lo que nos diría la regla de la cadena. Y es que si tenemos una función que es h de x igual a f de g de x, entonces yo sé que h' de x es igual a f' de g de x multiplicada por g' de x. ¿Correcto? Y lo segundo que quiero que recordemos es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Y es que esa nos dice que la integral de a b de f de x es igual a f mayúscula de b menos f minúscula de a, donde se cumple que f' de x es igual a f de x. Entonces quiero que este de acá lo escribamos de la siguiente manera, que f de b menos f de a va a ser igual a la integral desde a hasta b de f' de x. ¿Listo? Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora con esto? Entonces yo quiero que ustedes piensen un momento. ¿Quién sería la integral? ¿Quién sería la integral desde a hasta b de f' de g de x por g' de x? ¿Ok? Entonces ustedes me van a decir, bueno, yo necesito encontrar una integral de esto, ¿cierto? Pero yo sé que la integral de esto es h de x, ¿cierto? Más c. Pero no me interesa porque como tengo límites de integración, entonces yo sé que esto es f de g de x evaluada entre a y b. ¿Y qué es eso? Bueno, pues esto va a ser lo mismo que tener f de g de b menos f de g de a, ¿cierto? Y entonces yo les voy a proponer que g de x se llame u, ¿ok? Entonces tendríamos aquí, ¿quién? Pues tendríamos f de u de b, ¿cierto? Menos f de u de a, ¿cierto? Pero de la segunda parte del teorema fundamental del cálculo que tenemos que si yo tengo esos valores iniciales, es lo mismo que si yo tuviera la integral, ¿cierto? Evaluada desde u de a hasta u de b, ¿de quién? De una función que sea derivada de esto, ¿cierto? O sea, de f' de u. ¿Listo? ¿Con respecto a quién? Pues a u. ¿Listo? Este paso de acá, este igual de acá, viene estrictamente de la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, pues si u es igual a g de x, entonces ¿quién es du de x? Bueno, pues du de x es igual a g' de x, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a tratar esto como si fueran fracciones y vamos a decir que du es igual a g' de x de x. Total que lo que nos dice la regla de la cadena es que
la integral, ¿listo? Desde u de a hasta u de b de f' de u es lo mismo que tener la integral desde g de a hasta g de b, ¿listo? ¿De quién? Pues de f' de g de x multiplicado por du. ¿Pero quién es du? Por g' de x, ¿ok? Entonces, a simple vista esto puede verse algo confuso, pero la clave es que si ustedes encuentran una función y ven que esa función está multiplicada por algo que pueda ser derivada de esa misma función, entonces hagan una sustitución conveniente. Este es el método, yo creo que más común que suele surgir con el tema de sustitución, de métodos de integración, perdón, y es el de sustitución. Entonces, les voy a mostrar lo siguiente. ¿Cuál sería la integral de el seno cuadrado de x que multiplica al coseno de x de x? ¿Listo? Estamos evaluándolo en límites generales, ¿ok? Entonces, ahí ustedes dicen, bueno, yo no sé integrar esto, pero yo sí sé que la derivada del seno de x, ¿cierto? La derivada del seno de x es el coseno de x. Entonces, hagamos precisamente eso. Si u, listo, es igual a el seno de x, entonces du de x es igual a el coseno de x. Entonces, dx va a ser lo mismo que du sobre el coseno de x. Y vamos a reemplazar eso por acá. Entonces, ¿quién es el seno cuadrado de x? Es lo mismo que tener u al cuadrado, ¿cierto? Por el coseno de x. Pero ¿quién es de x? De x es du sobre el coseno de x. Entonces, esta se va a cancelar con esta y esto es lo mismo que tener la integral de u al cuadrado de u. ¿Y eso es quién? Ah, bueno, pues un tercio, ¿cierto? De u a la 3 más c. ¿Listo? Pero a mí no me interesa en términos de u, entonces yo reemplazo lo que era u. Ah, listo, esto es un tercio de el seno de x a la 3 más una constante que de hecho sería una constante diferente, ¿cierto? Ok, ¿qué hubiera sucedido si tuviéramos límites de integración? Entonces, por ejemplo, yo quiero evaluar la integral desde 0 hasta pi de el seno al cuadrado de x por el coseno de x, de x. Entonces ya sabemos que aquí decimos, ah bueno, u es igual a el seno de x, entonces du de x va a ser igual al coseno de x. Total que dx va a ser igual a du sobre el coseno de x, ¿cierto? Estoy repitiendo. Pero entonces, aquí esto es lo importante. ¿Por qué? Estamos diciendo que u, de hecho, es una función de x, que es el seno de x. Entonces vamos a evaluar el límite abajo y arriba. ¿Quién es u de 0? Pues es el seno de 0, que es igual a 0. ¿Y quién es u de pi? Ah, bueno, pues eso es el seno de pi. ¿Y quién es el seno de pi? El seno de pi es 0, ¿cierto? Sí, esto es 0. Entonces, ¿qué estaríamos teniendo? Ah, bueno, pues es la integral entre 0 y 0 de u al cuadrado, ¿cierto? De u. Es decir, si nos pegamos a la definición de lo que teníamos acá de nuestra sustitución, lo que estamos diciendo es que, ¿quién es g' de x?
el coseno de x, ¿cierto? ¿Y quién es f' de g de x? Entonces lo que estamos diciendo es que tenemos una función ahí rara, pero que es función de g de x. Entonces, si coseno de x es g' de x, nosotros sabemos que g de x va a ser igual al seno de x. Entonces, ¿quién es la función f'? F' de x debe ser igual a x al cuadrado. ¿Para qué? Para que cuando yo la componga con g de x, me quede el seno al cuadrado de x. Esto hubiera sido otra forma bastante veloz de darnos cuenta que la integral que nos iba a quedar acá, precisamente iba a ser la integral de u al cuadrado. ¿Listo? ¿Y qué pasaba con los límites? Ah, bueno, pues es que nosotros aquí lo que teníamos era g de a y g de b. Entonces, si yo hago el paso a la sustitución, lo que tengo es que evaluar u en b y u en a. ¿Listo? Eh, si quieren, miramos otro ejemplo. Entonces, ¿qué hubiera sucedido con la integral desde 1 hasta 2? Esto parece un 1, ¿no? Desde 1 hasta 2 de el seno de la raíz cuadrada de x sobre la raíz cuadrada de x. Entonces, ¿a alguien se le ocurre una sustitución para hacer por aquí? Entonces, yo lo que veo es que tal vez no tenga toda la derivada, pero sí tenga alguna partecita de la derivada, ¿cierto? Entonces, como bueno, la sustitución es ver que aquí algo tiene que ver con la composición, pues hagamos un salto de f y digamos, ¿qué pasa si u es igual a la raíz de x? Entonces, yo sé que du de x va a ser igual a 1, ¿cierto? Sobre 2 veces la raíz de x. Y entonces, ¿qué venimos a tener? Ah, bueno, perdón, esto es de x, ¿no? ¿Qué venimos a tener? Que 1 sobre la raíz de x es lo mismo que ¿quién? 1 sobre la raíz de x es lo mismo que 2 veces de u sobre dx, ¿cierto? Entonces podríamos hacer como esa sustitución bien rara, aunque lo correcto sería sustituir dx, ¿ok? Lo correcto siempre es decir, ¿quién es dx? Ah, bueno, pues dx va a ser igual a du sobre 2 veces la raíz de x, ¿cierto? Eso es lo que va a ser dx. No, estoy equivocado. Dx va a ser 2 veces la raíz de x por du. ¿Listo? Y entonces eso es lo que uno sustituye. Pero bueno, para que lo vean que uno también en estas ecuaciones que obtiene uno ahí los puede reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La integral entre, bueno, ya hablamos de los límites. El seno de la raíz de x, o sea, el seno de u, sobre la raíz de x por dx. ¿Y quién es dx? Bueno, 2 veces la raíz de x de u. ¿Cierto? Entonces, listo, se va a ir este con este. Pero otra forma es darnos cuenta de que hubiéramos podido tomar la integral de el seno de u y seno de la raíz de x. ¿Por quién está multiplicado? Pues por 1 sobre la raíz de x, ¿cierto? ¿Y quién va a ser 1 sobre la raíz de x? Ah, bueno, 2 de u sobre dx de x. Entonces ahora se va a cancelar este con este y bueno, nos damos cuenta que teníamos lo mismo. ¿Qué pasa con los límites? Entonces lo mismo. U es una función de la raíz de x. Entonces, ¿quién va a ser u de 1? U de 1 va a ser la raíz de 1. ¿Y quién va a ser u de 2? Pues va a ser la raíz de 2. Pero esta ya sabemos que es 1. Entonces esto es lo mismo que tener la integral entre, este es el fin de página, la integral entre 1 y la raíz de 2, ¿cierto? De 2 veces el seno de u. ¿Y esto qué va a ser? Ah, bueno, 2 veces la integral entre 1 y la raíz de 2 del seno de u. Y entonces yo sé que la integral del seno es ¿quién? Menos coseno, ¿cierto? Porque si yo digo menos coseno, eso me da el seno. Entonces esto va a ser 2 veces el coseno de u evaluado entre 1 y la raíz de 2. O sea que esto va a ser 2 veces el
coseno de la raíz de 2 menos el coseno de la raíz de 1. Y esto es igual a 2 veces el coseno de la raíz de 2 menos el coseno de 1. Bueno, no sé ni por qué puse la raíz, pero este sería el resultado. Bueno, así que la sustitución siempre es una herramienta muy útil y lo difícil por lo general es ver cuál es la sustitución que uno necesita. ¿Ok? Pero eso se va ganando con la práctica y bueno, tratar de ver en dónde ve uno derivadas dentro de su propia raíz. ¿Ok? E intentar con varios u y ver cuando hacemos d de x que se cancela dentro de esa integral. Espero les haya gustado, suscríbanse y